La cadena radial Júpiter presenta el siguiente programa. La vida y hora en los micrófonos. Un locutor, una voz invitada a presentar su vida y hora en los micrófonos. Aquí está Vida y Hora en los micrófonos. Presenta Ubeimar Piedrahita. Muy buenas tardes y buenos días, amigos de la cadena radial Júpiter. Llegó la hora de conocer la vida, la historia y la hora, porque este programa lo llamamos así, la vida y la hora de la gente que ha vivido detrás de los micrófonos. Hoy tenemos a alguien muy importante que ha pasado en Medellín por muchas emisoras y muchas frecuencias y que ustedes lo han escuchado. Hoy tenemos al señor Don Antonio El Toño Lozada. Don Antonio, buenas tardes, buenos días, y digo buenas tardes, buenos días porque no sé en qué momento, o buenas noches, porque no sé en qué momento nos están escuchando y nos están viendo. Don Antonio, muchas gracias por venir a la cadena radial Júpiter y hacer parte de este programa donde queremos resaltar, porque nuestro director Felipe Tobón quiere resaltar esa labor y esa hora que se ha hecho. ¿Y sabe por qué lo llamo hora? Porque nosotros decimos aquí en el medio, decimos, tenemos un cuarto de hora. En la vida tenemos un cuarto de hora. Y usted tuvo su hora. ¿Cómo fue? Don Antonio, bienvenido. Antonio El Toño Lozada es sin duda una de las voces legendarias de la radio en Medellín durante las décadas de los años 80 y 90. Su historia es la de un sueño perseguido con constancia, disciplina y amor por el micrófono. Llegó muy joven a Medellín, decidido a abrirse camino en los medios de comunicación, pero los comienzos no fueron fáciles. No encontró el respaldo que esperaba en la radio antioqueña, y con cierta desilusión y muy rápido, decidió regresar a su natal Palmira, en el Valle del Cauca. Bueno, me encanta conocerte, un saludo para todos, qué bueno poder compartir estos momentos, esta hora, ¿no? Esta hora, sí. Esta hora con todos ustedes, amigos, sí. Soy Antonio Toño Lozada, sé que mi voz pues, le resulta muy familiar a muchos de mis oyentes. Trabajé 52 años en los medios de comunicación, dirigí muchas estaciones de radio, realicé muchos programas de diversa calidad y de variedad. Géneros. Y de géneros, claro. Empecé en la ciudad de Palmira, en el Valle del Cauca, trabajé en las 3 estaciones musicales que había en esa localidad, luego pasé a la ciudad de Cali, empecé con la cadena Caracol. Yo programaba una emisora en el año 68 que llamaba Radio 15. Radio 15. Radio 15 de Cali. En Cali. En Cali, sí. Era un sistema musical en Colombia para la juventud de los años 60. Perfecto. En Bogotá lo dirigía el señor Alfonso Lizarazo. Aquí en Medellín estaba Marino Recio, otra de las voces muy tradicionales de la radio en Colombia. Y en Cali estaba un joven Carlos Rey Pinzón, sobrino de don Carlos Pinzón. Don Carlos Pinzón era el director general de todas las emisoras. Yo programaba la de la ciudad de Cali. Y así empecé el camino por la música, por la radio. Tal vez por su corta edad y poca experiencia, no encontró quien lo respaldara con sus deseos de hacer radio en Medellín. A su regreso a su tierra natal comenzó a hacer radio, y más tarde, al trasladarse a la capital vallecaucana, Cali, se adentró de lleno en el verdadero mundo de la radiodifusión. En la sucursal del Cielo, conoció de cerca cómo funcionaban las emisoras, cómo se manejaba la programación, la publicidad y el contacto con los artistas. Laboré, cualquier cantidad de estaciones de radio en el Valle. Trabajé en Radio Calidad, en Radio Pacífico, en Radio 1, en Radio El Sol, en Radio Sutatensa, en Radio Libertador, en Radio Ciudad de Cali. Bueno, casi todas me las recorrí en Cali. Luego vine a la hermosa ciudad de Medellín, me enamoré de esta ciudad. ¿En qué año vino a Medellín? Yo llegué
Por primera vez llegué en el año de 1973. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, seguía latiendo el mismo anhelo: volver a Medellín, esa ciudad que tanto admiraba, cuyas costumbres paisas lo inspiraban y que había idealizado como un lugar donde la música y la radio tenían un brillo especial. Era un muchacho. Año 73, hace Año bastante, 73. hace bastante tiempo. Yo llegué a trabajar a una estación de radio que había en la ciudad de Bello. Se llamaba Radio Tricolor. Allí yo era un operador de sonido. Yo no dije que era locutor. No tenía licencia, además era un menor de edad. Claro. Entonces era simplemente un operador de sonido y a los pocos meses la compró la familia Pava y le cambiaron el nombre a Radio Tricolor por Radio Super Radio Super. 710. Luego ya llegamos a la ciudad de Medellín, estuve muchos meses aquí, enamorado de Medellín, pero no me fue tan bien y regresé a Cali. Ah, ok. Volví a Cali a trabajar a las estaciones de Cali. Luego entré a trabajar a la cadena RCN Radio En Cali. en Cali. Y de allí me trasladaron a Sonolux, la marca de las estrellas. Sonolux. Entonces yo empiezo a representar a Sonolux para toda la parte sur del país En promoción. en promoción. Y me fue bien. Yo creo que el paso por tantas estaciones de radio, conocí a muchos amigos, muchos locutores, operadores, y mi forma de trabajar siempre es de ser amable y cordial y generoso con todos los compañeros. Y me ayudaron de una manera tan sorprendente que esa compañía de discos se disparó. Las bueno. ventas nunca se habían dado, y entonces me ofrecieron la gerencia general de publicidad de Sonolux y llegué a Medellín, ya con ese cargo, en el año enero del 80. O sea, fueron 7 años. Usted llegó en el 73 Sí. y se quedó ¿cuántos Unos años meses. se quedó? No, unos meses. Unos meses. Unos 6 meses. Bueno, y luego lo nombran gerente de promoción, Publicidad, sí. de publicidad, y llega a Medellín en el 80. Sí, 7 años exactamente. 7 años. Sí. Y desde ahí se quedó en Medellín. En su tierra, cada diciembre la música de parranda llegaba desde Medellín y se instalaba en las fiestas familiares. Toño soñaba entonces con vivir esas celebraciones en la propia tierra donde nacían aquellos ritmos que marcaban la alegría de las Navidades. La oportunidad de acercarse más a ese sueño llegó cuando ingresó a la disquera Sonolux como promotor de discos. Su disciplina y capacidad lo llevaron a ascender rápidamente. De la promoción y la publicidad pasó a ser ejecutivo de la compañía, cuya sede principal quedaba en Medellín. Su gente es muy especial. Me recibieron muy bien con la radio en los programas que realicé. Y desde entonces dije, no, mi vida es estar en Medellín. Y me quedé hasta que me pensioné. Y algunos amigos con los que comencé en la radio me dicen, ¿por qué no regresas a Cali? Y yo no, esta es mi ciudad. Y me quedé. Sí, se quedó. Y mire que desde el 80 hasta el 2025 hay muchos años. Y don Antonio sigue con su acento caleño. ¿Por qué? No ha aprendido a hablar paisa. Bueno, he aprendido muchas cosas de Antioquia. Tal vez no, el hecho de trabajar la voz, de neutralizarla, hace que no se pierda el acento bayuno. Pero no, esta ciudad ha sido muy especial para mí. Su gente es muy solidaria. No sé, me aceptaron muy bien. Y saben que, no sé si a través de mi voz les perciben que tengo un gran cariño por la ciudad y por su gente. Pero se casó en Medellín, ¿tiene hijos en paisas? Sí, yo me casé en la ciudad de Cali cuando laboraba con la cadena Caracol, tenía 17 años. Luego me separé, aquí en Medellín me casé nuevamente y volví a separarme. Entonces dije yo no me caso, nada más, tengo amigas y nada más. Bueno, don Antonio, ¿cómo fue entonces cuando llegó en el 80, hizo promoción con Sonolux? Sí, a usted señor. le fue muy bien como promotor y manejando la publicidad de esa casa disquera, que a propósito era de Ardila Lule, ¿no? Era la organización Ardila Lule, sí. Infortunadamente parece que desapareció la organización Ardila, la perdió.
Ahora creo que Sí, eso ya no. las disqueras desaparecieron. Así fue como, de la mano de la industria musical, Toño retornó a la capital antioqueña. Desde la sede ubicada en el barrio Colombia, comenzó a visitar emisoras llevando los productos discográficos de la casa. Y fue en uno de esos recorridos cuando su vida dio un giro definitivo. Y allí laboré por varios años, siempre con la nostalgia de volver a la radio. Y en el año 84, un gerente de la cadena Caracol me escuchó accidentalmente. Estaba haciendo una promoción en el programa de Baltasar Botero. Yo llamé a Baltasar y digo, tengo aquí en Medellín a la ronca de oro Elenita Vargas. Estamos lanzando un disco que se llama No te pido más. Le dije, Balta, ¿por qué no me das una oportunidad para saludar a tus oyentes y llevar a la ronca para que salude? Pero claro, tráeme unos 20 long plays. Y yo, listo, Balta, allá estoy a las 2, el programa comenzaba como a las 3 de la tarde, de 3 a 6. Y Baltasar me saluda. Qué bueno poder compartir con los amigos de Pase la Tarde, Baltasar. Te traigo a la ronca de oro Elenita Vargas y esta música para que le entregues a tus oyentes. Resulta que en la oficina de la gerencia, el doctor Mauricio Prieto estaba escuchando el programa y él llama inmediatamente por el interno al operador de sonido, era Eugenio Bedoya, y le pregunta quién está hablando allí con Baltasar. El promotor de Sonolux. Sí, El que trajo a Elenita. Sí, él le dice, no, es Antonio Toño Lozada, es el promotor de Sonolux. Yo sí veía que él hablaba y me miraba y se sonreía. Cuando terminamos la entrevista, yo me retiro y me despido de todos. Y pasan los días, cuando un día me llama la secretaria del doctor Prieto, Leticia Palacio, recuerdo que llamaba. Una cita. Y yo me asusté porque dije, ¿qué pasó? Y yo, ¿será que tenemos problemas con Caracol? ¿Qué daño hice cuando fui desde No, yo Baltasar? pensé que era alguno de los promotores que de pronto tenía algún inconveniente y nos iban a vetar. Ok. Entonces yo llamo a los promotores y les digo, ¿qué pasó con Caracol? ¿Hay problemas con Caracol? Y yo, si nos vetan las ventas, se vienen al piso. Y dice, no ha pasado nada. Y yo, me citó el gerente para mañana a las 3 de la tarde, ¿qué pasará? Yo al otro día preparo unos cuantos discos de promoción y me aparezco allá, doctor Prieto, vea, esto es lo más reciente, con mucho gusto para usted, de la marca de las estrellas. Lo recibe y luego me dice, Antonio, ¿a usted no le gustaría trabajar con nosotros? Yo esperaba todo Menos eso. claro. Y yo le agradezco mucho, yo ya pasé por la radio, pero yo trabajo con una compañía discográfica realizando la publicidad. Entonces me dice, no, véngase para acá, le ofrezco la dirección de Radio Reloj, Radio Visión, La Tropical de Oro, Sí. y La Voz de Antioquia. Caracol Radio preparaba la presentación de la gran Elenita Vargas, y la gerencia, al escuchar la voz de Toño Lozada, lo invitó a vincularse como locutor. La sorpresa fue aún mayor, cuando poco después le ofrecieron la dirección de 3 de las emisoras más importantes de la cadena, La Voz de Antioquia, Radio Reloj y Radio Visión. Allí nacieron programas que marcaron época como Una Hora con los Solistas de la Sonora, Cómo Amaneció Medellín y noticieros que todavía son recordados. Las 3. Y bueno, conversamos y llegamos a un arreglo feliz y regresé a la radio afortunadamente. ¿Aceptó usted entonces la propuesta? Sí, claro, laboré por 8 años, pasé 8 años en la cadena Caracol, tengo muy lindos recuerdos de esa familia. Y las estaciones comenzaron a subir, traje de la ciudad de Cali el noticiero Cómo Amaneció Medellín. No me diga. Eso es original de Cali. Lo traje, lo lancé aquí, descubrí a un gran humorista paisa que venía del oriente y lo lancé. ¿Quién? Crisanto Alonso Vargas Vargasville. Ah, no me diga. Lo descubrí, lo lanzamos dentro de la programación de Radio Reloj y cambiamos la programación. Y eso se convirtió en un éxito, esa estación se disparó al primer lugar. ¿Tú recuerdas Cómo Amaneció Medellín? Sí, claro. Lanzamos a un locutor que se llamaba Diego Vargas Escobar, el muchachón. Sí, claro.
tremendo locutor, gran presentador. Que hacía el noticiero, cómo amaneció, cómo va y cómo anocheció Medellín. Exacto. Hola muchachones, decía, hola muchachones, ¿cómo les amaneció? Muy buen locutor. Y, infortunadamente, Algo pasó. algo pasó, sí. A veces a través de los medios se dicen cosas que afectan o molestan a otras personas, Sí. y terminó mal ese locutor. Y así ha sido mi transcurrir por la radio. He estado dirigiendo muchas estaciones. A ver, te puedo nombrar La Voz de la Raza, Radio K, La Huasca, cuando Sí. empezó. Déjeme le digo que yo personalmente no conocía a don Antonio Lozada, a Toño Lozada, sino que lo había escuchado y tengo una gran referencia de él, porque precisamente en mi juventud lo escuché en Radiovisión y me gustaba mucho la emisora Radiovisión. Allí se hacían esos grandes programas que escuchamos en la radio, que luego fueron trasladados a diferentes frecuencias, como, no sé si estoy mal, pero allí empecé a escuchar a Orlando Patiño con la Sonora. Sí, señor, tuve a Orlando Patiño allí. Sus comienzos fueron allí en la Radiovisión. Luego se trasladó a la emisora A Latina. 100.9, sí. Sí. Y ahí se quedó. ¿Qué locutores, usted como director, qué locutores tuvo cuando llegó? ¿Qué recuerda? ¿Quién estuvo ahí en Radiovisión? A ver, muy buenos locutores. Estaba Fran Pacheco. Sí, Estaba Álvaro Ortiz, lo tuve un tiempo ahí. sí. Y sobre todo lancé un joven que estaba desperdiciado ahí en la cadena Caracol. Era simplemente un operador, pero tenía una voz y un talento. Rogelio Bautista Herrera. ¡Qué Claro. voz, qué locutor! Me ayudó mucho en el lanzamiento de esa emisora, y esa emisora también alcanzó los primeros puestos. Bueno, y en Radio Reloj. Ya me dijo que usted trajo la primicia y fue el pionero en montar Cómo Amaneció Medellín. Sí. ¿Y qué locutor estuvo en Radio Reloj? Bueno, estaba esa plantilla de locutores muy reconocidos. Rafael Díaz, estaba Ernesto Vélez Jaramillo. Luego de esas 3 estaciones llegan más emisoras a las que yo empiezo a dirigir. La cadena Caracol compra el sistema Sutatensa y yo también entro a dirigir Sutatensa, que transmitía en 590 AM. Esa emisora pasa a llamarse Caracol Antioquia. La básica se llamaba Caracol Medellín. Entonces yo dirijo también la antigua Sutatensa. Después llega otra emisora en FM 102.9 que se llamaba Júpiter, era romántica, Sí. y pasa a llamarse Radio Recuerdos. Radio Recuerdos me gusta más. Pero le tocó cuando pasó de Júpiter a Radio Recuerdos. Sí, exacto. Cuando pasa de Júpiter cambia su programación y se vuelve popular. Sí. Ya con el tiempo cambia también de programación y se convierte en una línea muy tropical y muy salsera. Qué bueno recordar eso, porque en mis tiempos de locutor, pues en mis inicios de locutor, cuando tenía esa fiebre por qué es un micrófono, qué es una consola. ¿En qué año empezaste tú? 86. Y entonces la primera emisora que yo conocí y que me llevó un amigo que era supernumerario fue a Júpiter FM. Fue la primera emisora que yo pisé, que yo conocí y la recuerdo mucho. Si no estoy mal, quedaba por los lados del estadio. Sí, señor, sí. Sí, por los lados del estadio. Y por esa época también, después de escuchar a don Antonio el Toño Lozada en Radiovisión y en Caracol, también lo vi que aparecía presentando discos, auspiciando o promoviendo artistas de música popular y música de parranda. Me acuerdo mucho, ahorita extra cámaras le quería hacer recordar de un disco que salió por ahí por diciembre, hace 88, 90 por ahí, y yo vi la foto de don Antonio Lozada, entonces ahí lo conocí y dije, este es don Antonio Lozada, pero realmente mis respetos, porque fue uno de mis referentes para la radio, don Antonio. Entonces, ¿cómo fue ese paso a ser, ya fue promotor? O sea, que ya usted tenía todo listo, las bases, cómo se promocionaba un artista y cómo se producía y cómo era este tema de promover un disco y llevarlo a una emisora.
pero ¿cómo se puso usted en la tarea de hacer discos de su propiedad? ¿Cómo fue? Pero el aporte más significativo de Toño Losada fue la creación de Éxitos de Parranda, inspirado en aquellos sueños decembrinos que había idealizado en Cali. Descubrió que Medellín celebraba las Navidades principalmente con música tropical, pero la parranda aún no tenía la fuerza que él esperaba. Con visión y creatividad, diseñó un espacio radial dedicado exclusivamente a la música parrandera. El éxito fue inmediato. El programa se convirtió en tradición, en referente cultural y en la banda sonora de las fiestas de fin de año en Antioquia. A ver, cuando yo llego aquí en el año 80, me toca el 1 diciembre del 80, yo decía, ¿cómo serán las fiestas en Medellín? Era el 1 diciembre que iba a pasar en esta ciudad. Allá en Cali nos gusta mucho la música parrandera de ustedes. Y yo la transmitía en mis programas en fin de año. Cuando me toca el 1 diciembre en Medellín, yo no escucho la música parrandera. Solo se escuchaba por ahí de pronto a Huitrago, de pronto José A. Bedoya, pero cositas muy sueltas. Y yo, qué tan raro, yo pensé que las fiestas en Medellín eran de gran celebración. ¿Pura parranda? Sí, que eran parranda, no. Entonces yo, qué tan raro. Pasa el año siguiente, el 81, y lo mismo. Y yo, pero ¿por qué no pasan la música parrandera que es tan bonita, que es tan buena, que es tan picarona, que es tan divertida? Entonces yo, voy a hacer un programa parrandero. Sí, señor. Si esa es la música de Antioquia, esa es su música regional, ¿por qué no la difunden? Y comencé a tocar puertas en las emisoras. Nadie quería. Yo visité primero a Radio Cristal. A la par de su trabajo en la radio, Toño Losada se convirtió en una de las voces más reconocidas de la publicidad nacional. Su timbre inconfundible se escuchó en campañas de grandes empresas y aerolíneas de Colombia, con el recordado eslogan "Por el respeto", que caló en el corazón de los colombianos. También prestó su voz a Fabricato, Almacenes de Cadenalco y las del famoso "Porque confía en usted", que retumbó en los oídos y en la memoria de los paisas. Creador de contenidos, productor, presentador, promotor de discos y descubridor de talentos, Toño Losada fue y sigue siendo un referente de la radio. Un hombre que desde niño soñaba con ser locutor y que convirtió ese sueño en realidad. ¿Y quién no recuerda el programa Éxitos de Parranda antes que llegara diciembre y en la alegría de las Navidades? Toño sabía lo que les gustaba a los paisas y un bayuno se aventuraba a mostrar los éxitos de la parranda. Hablar con Toño es encontrarse con un hombre de memoria prodigiosa, coherente en lo que narra, cálido en el trato y profundamente enamorado de la radio. Su vida personal la guarda con discreción. Prefiere hablar de aquello que corre por las venas con más fuerza: la radio, la música y la voz. Don Antonio el Toño Losada, y aquí hablando con él, espectacularidades y cosas asombrosas, historias increíbles de la radio. Don Antonio, tanto para contar, pero la verdad es que el programa es corto. Sí, claro. Le quiero agradecer y le quiero decir que por aquí en la cadena radial Júpiter, bienvenido. Y muchas gracias por su experiencia, por contarnos estas experiencias tan agradables, su paso como promotor, como locutor, como fundador, como propietario, como arreglista, productor de música. Don Antonio, muchas gracias por venir y mucha suerte, y por aquí bienvenido. Basta escucharlo decir un simple buenos días para reconocer que se trata de una de esas voces que hicieron grande la radio en Antioquia. Antonio el Toño Losada sigue activo, con salud impecable, convencido de que su talento aún tiene mucho por dar. Conversador cálido, de mirada noble, es un hombre que respira y transmite amor por la radio. Su legado permanece, no solo en la memoria de quienes lo escucharon en los años dorados, sino en cada nuevo proyecto que demuestra que la magia del micrófono aún late en su voz. Gracias, Weimar. Ha sido un placer poder compartir con ustedes, amigos, poder saludarles y expresarles todo mi cariño y todo mi sentimiento. Recordarán que durante 40 años realicé el programa Éxitos de Parranda, que ponía a toda Antioquia a disfrutar y a esperar con mucha expectativa el último mes del año. Espero pronto poder volver a saludarlos, al igual que lo hice por muchos programas de televisión, cuando realicé los programas de Así Canta México,
y éxitos de parranda, tanto en radio como en televisión. Weimar, A ha usted, sido un don placer Antonio. conocerle. Don Antonio, a usted Mucha muchas suerte, gracias. muchos éxitos. Gracias a la vida por conocerlo, de verdad que sí. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. La vida y hora de Toño Losada en la cadena radial Júpiter. El anterior programa fue una producción de la cadena radial Júpiter.